Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública este martes 11 de octubre. El Senado de la República aprobó hoy martes el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, conocido también, usted lo ha escuchado tantas veces como el TPP-11. Lo ha visto, lo ha discutido, lo ha leído, lo ha visto en pancartas a favor, en contra. La discusión, TPP-11, que es una marca registrada. Bueno, se aprobó hoy en el Senado de la República. Ya había sido aprobado en la Cámara de Diputados y Diputadas. De esta forma, entonces, se confirma la adhesión de Chile. No se ratifica todavía. Y los términos son requete contra importantes. Se confirma la adhesión de Chile a este acuerdo económico y da la posibilidad que nuestro país integre una red económica que generaría ingresos anuales por 1.200 millones de dólares solo para Chile. ¿Por qué digo que confirma la integración de Chile y no la ratificación? Porque la ratificación es una facultad exclusiva del presidente de la República, porque es el presidente de la República quien dirige, en último término, quien toma las decisiones de política exterior. Por lo tanto, esta votación no es vinculante. El presidente de la República podría eventualmente depositar, que se llama la ratificación, o no, o poner ciertas condiciones, está por verse. Esto ocurrió en el Senado hoy en favor del TPP-11, ya había sido en la Cámara de Diputados, como les decía, ahora en el Senado por 27 votos a favor, 10 en contra, una abstención. Finalmente, el tratado entonces fue confirmado y aprobado, que era una condición fundamental, ¿no es cierto?, que el Congreso apruebe el tratado. Bueno, pasó por ese filtro ya. Chile era el único de los países firmantes. Es más, Chile era un país convocante original que faltaba por confirmar su adhesión, que abarca un mercado de casi 500 millones de personas, el 13% del PIB mundial. Es uno de los mayores acuerdos de libre comercio del mundo, el cual Chile tiene la opción de entrar. Muchos países del mundo, muchas economías del mundo rogarían por estar allí, pero no están invitados por ahora a esto. Están postulando, quieren que los inviten, quieren formar parte, hacen mérito. Chile tiene la posibilidad de hacerlo por méritos propios porque es convocante original. De esta manera, ahora solo restaría entonces, ahora sí, la ratificación a través de una promulgación del presidente Gabriel Boric para que el acuerdo internacional entre en vigencia y comience a operar 60 días después de ser promulgado. Este TPP-11, para hacer leve historia, se inició, son 4 años, lleva 4 años de tramitación. Se inició las tratativas en un Chile conducido por la presidenta Michelle Bachelet, cuyo canciller Heraldo Muñoz. Luego siguió el paso, luego el gobierno del presidente Piñera. ¿Y por qué le menciono a estos dos expresidentes? Porque esto es una política de Estado, no de un gobierno, de Estado. Chile gobernado por la izquierda, Chile gobernado por la derecha, Chile, continuo, Estado. Desde entonces, ¿qué viene entonces esta posibilidad de que Chile integre este mercado del TPP-11? No ha concluido todavía, pero se avanza hoy día en el Senado. Vamos a la mesa de conversación. Hay muchísimos temas sobre la mesa para conversar, hay contingencia política también que nos interesa tomarle el pulso y para eso tenemos a nuestros dos especialistas y analistas a esta altura ya de cabecera y los agradecemos y los saludamos. En primer orden está Rodrigo Arellano, que es vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD. Rodrigo, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Matías, no, gracias a ustedes por aceptarnos cada martes aquí. Sí, feliz, pues si no fuera tan provechoso probablemente no los invitaríamos, así que los hechos ratifican el aporte. Gloria de la Fuente también, ¿cómo estás, Gloria? Hola Matías, buenas noches. Aprovecho de saludar a Rodrigo también. ¿Cómo están? Gloria, que es académica de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Gloria, hay varios temas. Partamos por la DC o lo que queda de la DC. Es una forma de decir, se fue Orrego. Orrego es un militante histórico de los históricos, pese a que es joven, incluso de raíz familiar, ¿no es cierto? Significa mucho. Orrego, precandidato presidencial, en fin, alcalde, gobernador, ganado democráticamente. Y hay otros gobernadores que parece que están
mirando y están la mejor figura valorada de la DC La actualmente. mejor figura de la DC valorada en este momento es uno de los 2 políticos mejores valorados de Chile según la última encuesta. ¿Qué te parece el fenómeno de la DC y Orrego en su última manifestación? Bueno, sin duda tiene un impacto importante por quién es la figura de Claudio Orrego, ¿no? No solamente por su historia, sino que también porque es uno de los gobernadores de la región más importante en Chile. Ahora, sí creo, si uno lo mira desde el punto de vista del sistema político en general, lo que ha ido pasando en los últimos años, es evidente que hay una reconfiguración. Y esa reconfiguración ha también generado tensiones al interior de la democracia cristiana. No es la primera vez tampoco que la democracia cristiana, no nos olvidemos que militantes históricos como Soledad Alvear, como Gutenberg Martínez un par de años atrás, Adolfo Saldívar, un poco antes habían tomado la decisión de salir de la democracia cristiana. Pero esto sin duda, en este momento en particular, es una señal de reconfiguración del sistema político que hemos ido viendo de manera importante. De hecho, las coaliciones que conocimos por más de 30 años son coaliciones que en la práctica hoy ya no existen, ¿no? Está en plena reconfiguración el sistema político y creo que la señal que da Claudio Orrego va en esa línea también, ¿no? En esa línea de entender que hay un cambio mayor que se está produciendo en nuestro sistema político y que por supuesto va a tener consecuencias el día de mañana en términos de cómo se reconfiguran esas fuerzas. Rodrigo, ¿cómo ves tú la salida de Orrego de la DC? Y tengo dos después miradas. les dejo presentar la pregunta a las dos. ¿De qué estamos hablando hoy cuando hablamos de la DC? Porque entendemos para atrás, cuando hablamos de la DC sabíamos a qué nos referíamos. Yo creo que estamos un poco perdidos. ¿Qué significa la DC hoy día? Pero Rodrigo. Yo tengo 2 miradas, fíjate, en la decisión que tomó el gobernador de la región metropolitana el día de ayer y que anunció por una carta bastante sentimental en todos los medios. Una va en la línea que tú dices, ¿en qué está la DC el día de hoy? ¿Por qué él renuncia al partido toda su vida? ¿Cuáles son las razones? Yo tengo una mirada que la DC ha ido en una constante declive electoral político, de convicciones, de ideas, de alianzas, que finalmente lo que ha producido es la salida masiva de militantes que han sido muy emblemáticos. Por cierto, creo que también es una consecuencia del 4 de septiembre. La crisis que se produjo también en ese partido a raíz del plebiscito trae como consecuencia también la salida de Claudio Orrego. Y también tiene una mirada quizás más profunda, lo que dice Gloria en ese sentido, al sistema de partidos propiamente tal, a lo que significa hoy la pertenencia a un partido político, la desafección de las personas, de la ciudadanía y también de los protagonistas de los partidos. Hoy no solamente la DC, sino que varios partidos han sufrido la salida de militantes, el cambio de militantes. Entonces, aquí tiene 2 temas. Uno es la DC propiamente tal y el momento actual, pero también es una llamada de atención a los partidos políticos y a nuestros sistemas de partidos que han vivido una crisis profunda. Yo me atrevería a decir desde quizás el primer gobierno de Michelle Bachelet a la actualidad, pasando por un sistema electoral que no nos beneficia en nada, que llama a la fragmentación, a la creación de nuevos partidos y por lo tanto es un llamado de atención a los que hoy en día están discutiendo los temas políticos relevantes, también a cuidar un poco las formas, las manifestaciones, sus valores, sus miradas, sus convicciones, para que una democracia, creo yo, sin partidos o con partidos muy debilitados, tiende a tener problemas de gobernabilidad. Gloria, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la DC? ¿Qué debemos entender hoy por la democracia cristiana en el contexto de partidos? Yo creo que para hablar hoy de la DC, sin duda hay que hacer historia también. La democracia cristiana fue un partido fundamental durante todos los años de los gobiernos de la concertación y además tuvo 2 presidentes muy importantes. Los 2 primeros presidentes después de vuelta a la transición fueron justamente demócratas cristianos, ¿no? Y la bancada importante en esos tiempos era la democracia cristiana. Como todos los partidos políticos, yo creo, también tienen la necesidad de tener que volver a mirar no solamente a la sociedad y a aquello que en el fondo ellos quieren ofrecer, sino que también a sus bases. Lo que yo creo que ha ido pasando, y probablemente esto va a ser parte del proceso de reflexión de la propia democracia cristiana, es saber o entender cuál es el rol que juegan en el cambio del sistema político que hemos tenido hoy. Hemos discutido harto en los últimos años qué es lo que pasa con el centro político y dónde está ese centro político que de alguna manera representó durante muchos años la democracia cristiana. Yo creo que hoy ese centro político está en disputa por actores no solamente que existen hoy en día y que son partidos políticos ya constituidos, la propia democracia cristiana está en eso, sino que también nuevas fuerzas que quieren convertirse en partidos políticos. Yo creo que ahí la democracia cristiana, para recuperar la relación con sus bases, tiene una tarea que hacer, una tarea que tiene que ver con volver a mirarse a sí mismos y volver a ver cuál es el proyecto de sociedad en el fondo que finalmente quisieran ofrecer. Estaba mirando mientras ustedes explicaban, y para pasar al otro tema, cuál es la importancia real de la DC. A ver si me aparece el dato. El año 1990 tenía en diputados
25,90, 26% en diputados. En la última, 4,1%. En senadores, menos de 90, algo así como 35%. Hoy en senadores, 4 y algo por ciento. La curva es francamente muy, muy a la baja. Y el 97, no nos olvidemos, Matías, de cara, o sea, con un gobierno, con una administración de la democracia cristiana, sufrieron una pérdida de 1 millón de votos ¿Sí? en las elecciones parlamentarias. Y eso fue una primera señal, una primera debacle. Ahora, todos los partidos políticos, creo, siendo además intermediadores muy relevantes de un proyecto de sociedad, de la ciudadanía, de la intermediación que hacen con la ciudadanía, tienen la necesidad de remirarse y reinventarse. Yo creo que hay ahí una necesidad, porque la democracia cristiana como partido, por su historia, por su trayectoria, creo que tiene todavía mucho que hacer. Pero claramente en esta reconfiguración de las fuerzas políticas tiene que mirar hacia dónde finalmente quisiera Tener aliarse, identidad. con quienes quisiera proponer, claro. Tener quilla, Exactamente. ir para alguna parte, porque la gente si no se pierde, pues unos se van, otros se quedan y parece que pensaban lo mismo y ya no pertenecen a lo mismo. Y la propia identidad, además, ¿qué es lo que se representa? Porque el mundo que teníamos hace 30 años no es el mundo que tenemos hoy día tampoco. De hecho, yo creo que parte importante en general de nuestros partidos políticos tal debe respecto a esa agenda en general, a qué es lo que representan, hacia dónde van, cómo se suman a los nuevos temas. Rodrigo, déjame cambiarlos de tema un poco. Anoche o antenoche, Natalia Piergentili, cuando le preguntábamos si es cierto que corría riesgo el acuerdo constitucional, respondió de una manera súper clara. Dijo, los que dicen eso es porque no han estado en la mesa. Una forma muy elegante de decirnos a todos nosotros que somos bastante más ignorantes, obvio, si no participamos de las reuniones. Sin decir que, porque están bastante juramentados a llegar a acuerdos antes de publicarlos. Una forma de decir, estén tranquilos, se está avanzando mucho. Hay ciertos acuerdos. ¿Cómo los ves tú, Rodrigo, estos acuerdos y el clima en que se están dando los acuerdos constitucionales? Yo coincido con lo que dijo Natalia, la vi en Estado Nacional el domingo en la noche. Sí. Hay avances positivos. Me parece que lo que hemos sabido hoy por la prensa, porque supone que hay una especie como de secretismo en base a lo que se está conversando hoy, hemos tenido más nociones. Prudencia de negociar antes de vender hacia afuera humo. Exacto. Yo al menos veo con cierto optimismo lo que han definido como base o principio. Me parece que se han hecho cargo de los errores que tuvo la convención, digamos, 1.0. Han definido por lo menos 12 bases o 12 principios que me parece que son los que están en línea con los de la ciudadanía. Un Estado unitario, los símbolos patrios, organismos independientes, un poder judicial independiente. Poderes del Estado. Un sistema bicameral en el Congreso, manteniendo el Senado. O sea, se hicieron cargo de los errores que nunca la convención original quiso aceptar, pese a todos los llamados a atención. Pero sin perjuicio de ello, veo también que hay señales que preocupan. O sea, creo que hay ciertos elementos que no, por lo menos yo los desconozco o no lo hemos sabido, que pueden de alguna forma entorpecer el proceso. Uno, la exigibilidad, que ya es un tema que se está conversando, de cómo se van a respetar estas bases. Una cosa es la declaración que hacemos, pero ahora, ¿cómo lo hacemos efectivo? ¿Quién va a ser el órgano que va de alguna forma a definir cuando algún miembro de la convención quiera pasarlo a llevar? Cosa que no pasó en la convención número 1. Y lo segundo, también que no hemos conversado bien, si hay luces y hay ciertos matices, ¿cómo vamos a elegir? ¿Quién se va a elegir? Y esos son los procedimientos después. Pero esos procedimientos, Matías, pueden torpedear este proceso. Fíjate, pueden alargarlo. Veo con preocupación señales como las del Partido de la Gente, que de alguna otra forma han jugado un rol en el Congreso relevante, van a seguir jugándolo seguramente en el proceso convencional. Y veo con preocupación también la salida de algunos actores de la mesa, que a mí me parece que siendo uno de los procesos políticos más relevantes, que hayan actores importantes fuera, que se hayan marginado. ¿Partido Republicano? Por ejemplo, el Partido Republicano. Nadie los echó, se fueron solos. Se fueron solos, efectivamente. Por eso veo con preocupación que sectores no estén dispuestos a dialogar en algo que eventualmente debiese involucrarnos a todos, porque este es un proceso que, independiente de las miradas que tengamos o de la forma, creo que debiésemos confluir todos a opinar, a aportar nuestra idea. Y me parece poco democrático, no tener la capacidad para poder dialogar con personas que legítimamente tienen diferencias con uno. ¿Gloria? Sí, yo diría dos cosas. Y lo primero es que creo y celebro que haya más actores en la mesa hoy día. Hubo un llamado de algunos actores que habían quedado fuera de la conversación y yo creo que ahí el rol que han jugado el presidente del Senado y la Cámara de Diputados ha sido muy positivo. Es decir, vamos adelante con todos aquellos que se quieran sumar al diálogo. Eso es lo primero. Lo segundo
la definición respecto al Estado Social de Derecho, que me parece que era un piso, un mínimo, y que ya tiene cierto consenso al interior. Vamos a ver después cómo se traduce eso en derechos y demás, pero me parece que al menos un piso mínimo importante para conversar, así como todos los puntos que hoy en día tienen acuerdo. Y me parece relevante porque en la práctica eso va generando más legitimidad también sobre la discusión. Sí me preocupa algo que se dilate demasiado la discusión, ¿no? Y esto lo digo no tanto en términos del Congreso, sino que en términos de una cierta fatiga, el fondo constitucional que se puede producir en la ciudadanía. Hasta aquí las encuestas muestran alto apoyo, todavía un cambio constitucional, pero sin duda hay actores que han tratado de instalar una discusión que me parece al rato es algo absurda, es decir, estamos preocupados de la Convención Constitucional y no estamos preocupados de los problemas de las personas, como si los problemas de las personas no tuvieran que ver también con disposiciones de la Constitución que después se transforman en normas. Entonces, claro, creo que ahí hay que poner una discusión que es clave porque eso puede, a la larga, si esto se alarga demasiado tiempo, puede generar una cierta fatiga. Y lo siguiente, que creo que es súper valioso porque hubo una discusión que no se dio así en la primera etapa en la Convención Constitucional. Yo creo que los procesos deliberativos siempre hay que cuidarlos. Por lo tanto, no podemos pretender saber cómo se dan esas negociaciones, porque es importante cuidar ese proceso decisional, pero después que ello ocurra, es evidente que todos debiéramos tener información respecto a lo que ahí fue pasando, ¿no? Pero creo que es importante cuidar esa deliberación porque es distinto que los actores políticos hablen entre ellos, sean capaces de negociar y llegar a acuerdos, que le estén hablando permanentemente a las cámaras. Y me parece que en esto había un aprendizaje y ha sido muy positivo. ¿Rodrigo? Sí, coincido con Gloria, fíjate, pero a mí voy a tomar un punto que coincido, la importancia de los principios de las bases. Las constituciones, las bases suelen ser mucho más importantes que las partes orgánicas y las definiciones que ha tomado, por lo menos lo que hemos sabido, tienen cierto sentido común con lo que la ciudadanía reclama. El Estado Social Democrático de Derecho, por ejemplo, que es una de las bases que hemos conocido, da espacio al mundo privado. Dice que las necesidades de los derechos pueden ser, en el fondo, subsanados tanto por el mundo público o privado, cosa que la Convención número 1 lo había dejado bastante cerrado, había dejado el rol de los privados bastante aparte. Dicho eso, me preocupa también el excesivo tiempo que puede haber, no solamente por el cansancio de la sociedad, sino que además también se nos pueden complicar los plazos por la cercanía con las elecciones municipales. Los alcaldes ya han dicho que no quieren que se acerque mucho a su elección, puesto que no quieren que se constitucionalice una legítima decisión más local con una elección mucho más política. Y también hemos visto señales de actores que han dicho, bueno, si no hay acuerdo y no logramos mínimos, bueno, tendremos que volver al Senado o cambio. Hoy vimos una declaración del diputado Ramírez, el domingo en una entrevista de Paulina Dobanovich, en que daban ciertas luces de que si esto no lograba avanzar, bueno, se acababa y teníamos que volver al Congreso. ¿Y hay espacio para que en el Congreso se discutan futuras nuevas reformas, una nueva Constitución y que después pueda ser plebiscitado? ¿O ustedes creen que a estas alturas del partido, siendo ya casi 12 de octubre, es imposible tener una nueva Constitución o reforma de la Constitución sin que pase por un órgano constituyente especialmente citado o armado para eso? ¿Qué piensas tú, Gloria? Bueno, en la política nada es imposible, ¿eh? Lo que sí yo creo es que lo que uno tiene que pensar es que es mejor o peor pensando en el escenario que uno tiene. Y yo creo que nunca tenemos que olvidarnos el origen de este proceso. El origen es un estallido social que genera desde la política una respuesta institucional para poder responder a esto y por lo tanto uno supondría que el órgano que se elija, más allá de que el Congreso tiene toda la legitimidad porque les fue elegido por los propios ciudadanos, creo que siempre la expectativa, porque fue así como se pronunció la ciudadanía en el plebiscito de entrada, siempre la expectativa ha sido que haya un órgano que sea distinto al Congreso Nacional. Eso fue básicamente lo que dijo la ciudadanía en el plebiscito de entrada. Por lo tanto, uno esperaría también que ese órgano sea un órgano distinto, más pequeño, con otras reglas electorales, etcétera, pero sea un órgano más pequeño. Y luego creo que hay que pensar necesariamente a propósito de lo mismo que decía, cómo se dio este proceso, que hay que buscar alguna manera, resueltos los puntos, resuelto cómo se va a hacer el proceso, alguna manera de escuchar a la ciudadanía, ¿no? Devolver a la ciudadanía a través de un plebiscito, pero tal vez también a través de algún proceso que implique alguna forma de participación. Ahí los alcaldes han hecho una apuesta bien importante, los alcaldes se han puesto a disposición de este proceso. Los propios alcaldes fueron los que antes de que se iniciara este plebiscito de entrada y este acuerdo del 15 de noviembre habían llamado también un plebiscito, y me parece que es muy importante porque transversalmente, esto independiente del color político, creo que los alcaldes entienden muy bien lo que pasa en sus propios territorios, digamos, en las comunas donde finalmente ellos tienen que ejercer autoridad.
y por lo tanto creo que hay que buscar una fórmula también que incorpore, que suba a la mesa de alguna manera a los actores locales. Rodrigo, ¿esta necesidad o para ti no es tanto de que haya un órgano especial como una asamblea, convención, comité, llámale como sea? Voy a colgar de las palabras de Gloria. En el fondo no hay ideales, hay mejores o peores soluciones. A mí en particular creo que uno de los desafíos que tiene este proceso es que tenga una base de legitimidad amplia. ¿Cómo se logra eso? Yo creo que con una gran participación, o que las personas sientan una gran participación para ello. Creo que el Congreso, si bien tiene la representación política adecuada, es un órgano muy importante, creo que para el momento y que tiene político, facultades constitucionales. Y tiene facultades constitucionales. Para poder y de hecho han logrado avanzar, han bajado los quórums, se han hecho avances. Creo que para el momento político del país hace bien un pacto en que la ciudadanía sienta que su opinión ha sido escuchada de mayor forma. Y me da la impresión que canalizarlo eso a través de un mecanismo constitucional o un sistema de convención o grupos de expertos en que la ciudadanía pueda elegir a las un buen personas, validador. me parece que puede ser una buena medida para de alguna forma tener un buen pacto social en que en definitiva las personas se sientan escuchadas. El Congreso, si bien tiene una validez legítima en términos de representación política, creo que hoy en día no es la institución más valorada por las personas para darle legitimidad de origen a un proceso que debe ser muy fundamental para los próximos años. Y en eso yo espero que prontamente tengamos una buena salida para darle una continuidad rápida a este proceso. A mí me preocupa que se alarguen los plazos porque efectivamente creo que puede haber un cansancio de la ciudadanía, puede juntarse con otras elecciones y creo que eso puede perjudicar un proceso que debe salir exitoso para tener una buena y nueva constitución para el país, que yo creo que hace falta, fíjate. Rodrigo Orellano, Gloria de la Fuente, como siempre, muchísimas gracias por atendernos. Que te vaya muy, Muchas que vaya muy bien. Gracias por la invitación. Hasta la próxima. Y nos veremos. Adiós. Chao, chao, gracias. Chao, Gloria. Hacemos una pausa, volvemos, espérenos. Vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátalos en tepillé.cl. Y vamos a tomar contacto con el economista Carlos Budnevich de la Universidad Académica de la Universidad de los Andes, porque hay una situación que es bastante preocupante, tampoco tan novedosa porque sabemos la tendencia que los organismos internacionales y los expertos tienen evaluada para Chile en el crecimiento futuro. Pero es que, claro, el Fondo Monetario Internacional hoy día ha dado noticias incluso más preocupantes. Carlos, muy buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Muy bien, Matías, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por recibirnos, como siempre. Para contextualizar de qué estamos hablando, la primera noticia era buena, parecía que íbamos a quedar contentos porque dijo que elevaba el pronóstico para este año de un crecimiento del 1,8%, que es hiper escuálido, subía a 2%, a 0,2 puntitos, pero bueno, por lo menos la tendencia era al alza. Pero después vino el masazo, porque eso es para 2% de crecimiento para este año, ya subiendo un poquitito, poco pero algo, pero para el 2023 estima que Chile será la única economía de nuestro continente y el Caribe que tendrá una caída del PIB, el único, con lo cual nos deja, uno solía mirar los rankings a Chile, partía mirándolo desde arriba. Tendremos que acostumbrarnos a mirar a Chile en el crecimiento económico y desarrollo social desde abajo para ver dónde estamos, Carlos. Ojalá que no, Matías, pero eso requiere, digamos, tener un país donde se generen consensos en lo económico y donde, en definitiva, hagamos políticas públicas que incentiven la inversión, incentiven el aumento de la productividad, incentiven la innovación. Y yo creo que falta mucho por hacer en ese ámbito, mirándolo así de una perspectiva de mediano y largo plazo. Yo creo que lo que se visualiza en lo que son las proyecciones del Fondo Monetario es básicamente el escenario más cíclico, coyuntural que está viviendo tanto la economía mundial como la chilena, que está en un proceso de ajuste importante por los excesos que tuvimos el 2021. Y bueno,
Eso en algún momento se paga. Las fiestas, como tú sabes, en economía se pagan con básicamente restricciones a la demanda, política monetaria contractiva, también política fiscal contractiva, de acuerdo a lo que ha dicho el ministro Marcel, digamos, este año. Y eso, bueno, obviamente repercute en lo que pueden ser justamente los desarrollos de la coyuntura económica, la actividad económica de corto plazo, sobre todo pensando este año que ya está bastante jugado, y sobre todo el próximo que se ve complejo en esa materia. Fíjate que estaba mirando, para cerrar la mirada del Fondo Monetario Internacional, para Chile, para 2023, tenía pronosticado que no creceríamos. O sea, que íbamos a ir lo comido por los servidos, cero, que es pésimo, es pésimo. Acuérdense que Chile tenía tasas de crecimiento antaño y que fue lo que produjo el cambio social, el cambio, ¿no es cierto?, cuando salimos del 45% de la población en pobreza a llegar al 8% de la población bajo la línea de la pobreza. Eso no lo encargamos por AliExpress, eso se construyó aquí, dentro del país, con políticas consensuadas en democracia, que permitían, ¿no es cierto?, crecer, incluso se crecía al 7%. Bueno, el Fondo Monetario plantea que para el 2023 no creceríamos. ¿Qué ha dicho el Fondo Monetario Internacional? Que vamos a decrecer, que vamos a retroceder 1%, que el producto de nuestro país, lo que es capaz de producir Chile, va a ser 1% más bajo que el año anterior. Eso, ¿desde cuándo no vivimos una situación como esa, Carlos? Para tener comparación. Yo diría que contracción económica propiamente tal, me parece que es el 2009, producto de la crisis subprime, donde la economía debe haber caído en torno a 1,5, 1,7, no recuerdo exactamente, pero fue contractivo, digamos, ese año, producto de la crisis internacional, digamos, financiera. Y bueno, lamentablemente, yo creo que es un punto de atención el que tú dices. Nosotros tuvimos como país excelentes 30 años, realmente, y los mejores 30 años en términos económicos de la historia de nuestro país. Nuestro país siempre fue una economía que crecía muy poco, que los problemas de pobreza no se habían avanzado sustancialmente en su historia y que además siempre tuvimos inflaciones muy altas y crónicas, e incluso hasta episodios de hiperinflación. Yo creo que los 30 años hay que revalorizarlos con mucha fuerza, Matías. En mi opinión fueron grandes 30 años. Y lo que tenemos que hacer como país es volver a tratar de encontrarnos, a tratar de consensuar las políticas económicas, las políticas públicas. Es cierto que los políticos tienen un rol muy importante, pero también nosotros, los técnicos, los economistas, también debemos tener un rol, no como políticos, sino como consejeros, para que esas políticas públicas sean lo mejor hechas posibles y que así el país pueda justamente avanzar o continuar el avance que experimentó, que fue sustancial en esos magníficos 30 años. Eso era el Fondo Monetario Internacional, para que vean ustedes que no necesariamente andan muy perdidos ni son los únicos. El Banco Mundial dice que traza una subida del 1,8 para el PIB de este año, 1,8, y una contracción, o sea, también decreciendo 0,5%, bastante parecido al decrecimiento que pronostica el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuáles son? Si tú dices, no, es que hay que pensar bien, hacer consenso, sentarse con la cabeza fría, con los números y con el conocimiento técnico que hay disponible y por mucho, y en la centro, la izquierda y la derecha en nuestro país, ya que estamos hablando de mínimos constitucionales, vamos a hablar de mínimos o de bordes para el crecimiento. Mínimos, consensuados, no discusiones legítimamente de matices ideológicos, que los puede haber, pero ¿cuáles serían los bordes, los mínimos para poder empezar al menos a crecer? Bueno, yo creo que a pesar de que tú dices que la parte constitucional no deberíamos considerarla, hay elementos... No, perdón, no digo que me parece fundamental tener un marco constitucional legítimo. No, digo, haciendo la analogía con lo que se está discutiendo de marcos constitucionales, los bordes que se le han llamado, ¿cuáles son los bordes de la política económica para poder empezar a crecer? A ver, primero yo te diría economía abierta al país, y me parece muy bueno lo del TPP-11. Chile ha crecido en función de esos acuerdos de libre comercio que primero fue una apertura unilateral, pero con el advenimiento de la democracia se firmaron múltiples tratados de libre comercio que nos han permitido justamente
poder abrir nuestras fronteras, digamos, y poder penetrar mercados externos de manera importante. El mercado chileno es muy chico, entonces una economía pequeña y abierta, si quiere crecer, tiene que insertarse en el mundo internacional de la economía internacional. Por lo tanto, me parece que eso es un elemento fundamental. Lo segundo, reglas claras, y en particular, digamos, creo que el motor de crecimiento la lleva básicamente la propiedad privada, es decir, la empresa privada. La empresa privada con buenas señales va a volver a invertir y va probablemente también bajo ciertos esquemas de incentivo, podría también profundizar todo el tema de investigación y desarrollo que permite también aumentar el tema de la productividad. Recordar, Matías, que llevamos prácticamente 10 años, sin que la productividad del trabajo aumente. Y eso es un problema que probablemente tiene que ver con problemas de capacitación de nuestros trabajadores y también problemas en la educación. Yo creo que ha habido un gran esfuerzo, digamos, sistemático de mejorar la cobertura educacional, mejorar la infraestructura educacional, quizás mejorar los sueldos de los profesores, pero falta también el tema de la calidad de la educación. Yo creo que ahí hay mucho que hincarle el diente. No es fácil, pero tenemos que aprender de otras economías que sí lo han hecho y que han, digamos, a base de justamente de tener una fuerza laboral más capacitada, han podido, digamos, justamente crecer y en forma sistemática. Ahora, sí quiero comentarte lo siguiente. Yo creo que en parte Chile lo que pronostica el Fondo Monetario no es un tema todavía completamente de mediano o largo plazo estructural. Es un tema también de coyuntura económica, que es una coyuntura económica bastante difícil, digamos, tanto en el mundo internacional como en Chile. Y eso yo creo que obviamente tiene un efecto, digamos, en lo que se pronostica por parte del Fondo Monetario, en particular el próximo año. El próximo año es complicado porque también la economía internacional está en un escenario bastante complejo. En particular, decirte, estamos viendo alzas bastante sistemáticas de las tasas de interés de política monetaria de los bancos centrales, en particular el Banco de la Reserva Federal, porque la inflación ha sido mucho más persistente, mucho más rebelde de lo que había sido en 40 años en el mundo desarrollado. Es decir, esto nos lleva a 40 años atrás, digamos, cuando teníamos niveles de inflación a nivel de los países desarrollados de ese nivel. Y eso, bueno, requiere de dosis de política monetaria contractiva, que obviamente eso es muy complicado tanto para esos países, pero en particular es más complicado aún para países en vías de desarrollo emergentes. Y eso se combina con una guerra en Ucrania, se combina con los cierres, digamos, de actividades en China cuando hay resurgimientos del COVID, y además con una crisis inmobiliaria en ciernes, digamos, en el mismo China. Entonces, tenemos un cóctel bien complejo. Sí, muchos de esos factores, guerra, factor externo para todos, ¿no es cierto?, políticas fiscales expansivas para la pandemia, para echar a andar la economía en muchos países del mundo, que trajeron inflación en muchos países del mundo, que hay que restringirlo con, ¿no es cierto?, con política monetaria ahora, alza de tasas para frenar la inflación. Pero ¿por qué Chile, con esto quiero cerrar, que tiene y sufre esas mismas cosas, le va peor y los pronósticos que sea la única economía de todo el continente y el Caribe el próximo año que va a decrecer? ¿Por qué Chile el último de la fila? ¿Qué es lo que explica? Podemos estar mal como todos, pero ¿por qué el más mal? Mira, yo creo que también hay un componente, es decir, el escenario internacional es muy desfavorable para Chile. Tenemos una combinación donde la economía china es muy importante para nosotros, para las exportaciones, el precio del cobre. Tenemos Estados Unidos subiendo la tasa de interés y eso también nos perjudica tanto por el lado de la salida eventual de capitales, se hace relativamente más interesante, digamos, claro, invertir en Estados Unidos en relación a Chile, a pesar de las altas tasas de interés. Tenemos un problema también de riesgo interno propio por factores políticos, y eso también yo creo que hace una diferencia. Yo quiero decir con toda su claridad, yo creo que efectivamente el proceso constitucional a nosotros nos generó una prima por riesgo adicional que no teníamos, ¿ah? Y eso, en economía, más allá de los 68.000 millones de pesos que se gastaron en la convención, también hay una prima por riesgo que Chile pagó. Y yo con esto no quiero decir que fue malo lo que hicimos o no deberíamos hacerlo. Lo que estoy diciendo nomás es que tiene un costo hacerlo cuando eso genera mucha incertidumbre. Y yo creo que la misma propuesta constitucional que fue rechazada, afortunadamente, en mi opinión, pienso que generó bastante incertidumbre por digamos, las propuestas que justamente se generaron ahí.
Carlos Bundenich, académico de la Universidad de los Andes, como siempre, muchas gracias por recibirnos. Que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación, Matías. Encantado. Buenas noches. Hacemos una pausa, ya volvemos. Espérenos. Ahora. Y volvemos con una horrible noticia confirmada que queremos compartir con ustedes. Porque a través de la página de Twitter de Carabineros de Chile, usted puede leer ahí que se ha confirmado el fallecimiento del sargento segundo Carlos Retamal Jaque, que como usted sabe, como bien sabe, fue agredido cuando hacía su trabajo en defensa de la ley y de la ciudadanía en la comuna de San Antonio, controlando la realización de carreras clandestinas. La institución en esta comunicación envía los pésames a su familia, compañeros y amigos, disculpe, a lo que naturalmente todos, creo, todo chileno, cualquier persona bien nacida se suma al pesar, a la empatía, primero con esa familia, luego con esa institución y sus compañeros, porque son compañeros, muchos de ellos que en este momento no se han enterado de esta noticia probablemente, porque no están viendo esto o no están mirando Twitter, porque muchos de esos compañeros carabineros de don Carlos Retamal, que dio su vida, muchos de sus compañeros están en lugares aislados, sin siquiera señal de internet, teléfono, radio o televisión. ¿Haciendo qué? Defendiendo a chilenos, a chilenas, al Estado de Derecho, al cumplimiento de la ley, como prometieron hacerlo, de manera muy valiente. Por eso es que estamos sumamente consternados, porque esta vida tiene un valor obviamente único para su familia, pero para nuestro país tiene un sentido aún también más profundo que lo humano. Así es que desde aquí, con el mayor respeto que nos merece la persona, la familia, la institución, y el llamado a que nos pongamos de alguna vez conscientes de qué miércoles está pasando, que ni siquiera los carabineros a los cuales llamamos cuando tenemos un problema, los cuales nos defienden y a quienes acudimos si se nos pierde un niño, por ejemplo, a esos carabineros los estamos matando como sociedad cuando van a hacer su trabajo. Don Carlos Retamal Jaque, sargento segundo de Carabineros, ha muerto en servicio. Le debemos todo parte de esa vida que entregó, porque al menos yo me siento, y creo que represento a varios chilenos y chilenas, creo que don Carlos entregó su vida defendiéndome a mí. No sé cuántos, a mí por lo menos siento que me defendió y entregó su vida. Muchísimas gracias, don Carlos Retamal, mis respetos. Y vamos a revisar el tiempo, la temperatura de este momento en la región metropolitana. El cielo está parcial y hay 12 grados con 4 décimas. Para mañana y pasado, en esta región deberíamos esperar 24 grados como máxima probable y cielo despejado. Y para el jueves, 27 grados también cielo despejado. Son temperaturas bien veraniegas, ¿no? En otras regiones de nuestro país, en la localidad de Putre, en la región de Arica y Parinacota, extremo norte de nuestro país, despejado y 15 grados de máxima probable. Los Ángeles, región del Biobío, cielo parcial, 17 grados de máxima probable. Bueno, de fondo escuchamos a Blink 182, una de las bandas que